A mí no me lo ha dicho usted todavía. ¿No te lo he dicho? ¿No te lo he dicho? ¿Pero y por qué no te lo he dicho? ¡Ay, qué cabeza la mía! ¡Ay, qué cabeza la mía! Pero, ¿a qué venía yo? A decirme que a su esposo le gustan las aceituneras. No me tires de la lengua, niña. Me parece a mí que no hace falta. ¡Ay, qué gracia tiene! Tiene mucho arte. Esa gracia. ¿A quién me recuerda a tu padre? ¡Ay! Por el lío se saca el ovillo. Ya caigo. Yo de una cosa me voy a otra, pero ya caigo, ya caigo. Yo he venido a ver, madre. Lo que me parece es que a su marido se le ha olvidado que se ha casado con usted. Así es, hija, así es. Se lo olvida con mucha frecuencia. Pero ya me encargo yo de recordárselo a diario. ¡Ay, los hombres! Ya te irás enterando. Son unos pillajes. Cielito, ¿Qué? cielito, ¿A mí? ¿Es a mí? Es a mí, es a mí. cielito. Cielito, mira que muere tormenta. Mamá, Doña Lía. Doña Lía, sí, Doña Lía. La mamá de este cangrejo de río que es tu novio. A esto es a lo que venía yo. A esto es a lo que venía yo, ni más ni menos. A decirle a tu mamá que el novio de su niña es el pillo más pillo que come pan y bebe vino. Y sabe dónde de quién eres tú. Y le devuelve gotosita que ya está hecho. Y le niega que le ha dejado ese trucha. Yo he venido para abrirte los ojos. Aunque ya los tienes bien abiertos, que los tienes bien preciosos. Para contarte mi cuento. Para que no llores las muchas lágrimas que han llorado los míos. Porque tú no sabes lo que se sufre cuando tu hombre no huele a lo que huele tu casa, ni a lo que huele tu cuarto, ni a lo que huele tú. Calla, Pero si no me deja hablar, señora, que me cojo y me voy a callar. calla, calla, hija, embárcatelo. Porque mira, entra en ti un albañil y para tu madre y para ti es un albañil, no es un hombre. Entra un fontanero y para tu madre y para ti es el fontanero, no es un hombre. Pero en mi casa no. En mi casa entra la tripacallera del frente y es una mujer que huele a tripa. Entra la trapera y es una mujer que huele a trapo. Dale cuenta a tu mamá de la visita que ha tenido ella y de la que has tenido tú. Y a esto es a lo que venía yo. A esto es a lo que venía yo, ni más ni menos. Así que ya solo me queda decirles a ustedes lo que dijo aquel poeta. En cualquier juego de amor, ya difícil, ya sencillo, como entre a jugar un pillo, el pillo es el ganador. Nada más. Buenas noches. Adiós. Vamos a ver la opinión del público. Es verdad. ¿Qué tal le ha parecido a usted? La verdad que es muy divertida y muy bien interpretada. Precioso. Ahora que voy a ir, voy a ir a la protagonista. Sí, muchas gracias. Eustaquio Melandro, por la presente le comunico que no entiendo lo que dice, coño, a ver si puedo seguir. Que está usted citado en el ayuntamiento para declarar ante el señor juez de paz sobre la reclamación que don Perpetuo Aguado presentó y que usted no respeta sus líneas. La madre que parió a don Perfecto y al juez de paz, que es primo carnal de don Perfecto. Ellos sí que no respetan la ley ni respetan nada. Mira que llamarme a mí la atención, que soy el más honrado y el más legal de Toto Romenga. Es que me encontré en la plaza con la señora Engracia. ¿Con la desgracia esa? ¿Qué hace en el pueblo? Pues no sé, pero me ha dado recuerdos para usted. Para mí no tiene nada que darme esa señora. Pues no sé, ¿por qué se poncha así? Porque sí, porque no la tramo, ya está. Pues no sé, porque no le gusta. Porque no me gusta. ¿Qué quiere que haga yo? ¿Le ponga rojo en ese? Pues no sé, pero me ha dicho que quiere hablar con usted. Bueno, pues yo con ella no quiero hablar, pero si no hay más remedio. ¿A qué has venido aquí al pueblo? Para hablar contigo. Pues conmigo no tienes nada que hablar. Vamos a ver, padre, ¿eh? Tranquilícese usted un poquito, que
que cuando se pone así, no sabe usted comportarse como Dios manda. No es a mí a quien tienes que escuchar, sino a mi hijo. Alfredito, hijo, pasa. ¿Y este es tu hijo? Pues vaya pinta que tiene la madre que chapanete. Pues no te has visto tú la tuya. Fíjate. Y sí, este es mi hijo. Bueno, ya. Que padre, relájese un poquito, que la Engracia y yo nos vamos para afuera para que ustedes puedan hablar. ¿Pero qué pasa? ¿No sabes de ti nada más que yo? No me extraña. Con esas luces que tiene... ¡Mamá! ¡Mamá! Ya sé lo que me quieres decir. Ya sé lo Ya lo sabes. Sí, me imagino que tu madre se quiere volver a casar y le da yo que sé decírmelo a mí, pero que yo lo veo muy bien que se vuelva a casar y vuelva a rehacer su vida. Que no. ¿Que no? Que no. Me cago en 10. Pues ¿qué pasa entonces? Sí. El que se va a casar soy yo. ¿Tú eres el que te vas a casar? Sí, señor Eustaquio, soy yo. ¿Y quién es la afortunada que se va a llevar esta prenda? Hijo, ¿ya le has dicho hasta aquí lo de la boda? Sí. Para venir a pedirte la mano de Loli. No te pongas burro. Que no me ponga... Acepta esta relación que es lo mejor para nuestros hijos. Que no me ponga burro. Pero tú qué has visto en este. Hombre, padre, pues que es al hombre al que quiero y que sé que él también me quiere a mí mucho. Sí, la quiero mucho y por eso me quiero casar con ella. Cacho. Loli y Alfredito se conocieron en la universidad. Estudiaban los dos la misma carrera, veterinaria. A su pareja no tienen perdón de Dios, porque me han acusado a mí de haberles yo robado en el huerto. Yo sé que tú eres incapaz de robar nada a nadie y que eres un buen hombre. Muy bruto, eso es verdad, pero buen hombre. Tú te casaste con la Ciriaque, que en paz descanse, y me dejaste a mí plantar, que todo hay que decirlo, que tú sabes lo mucho que yo te quería. Déjese ya de tanta tontería y denos su bendición, hombre. Si tú crees que te quieres, pues que seas muy felices. Pues claro, padre. ¿Te acuerdas de don Aquilino, el de la Casa Grande? Sí, aquel que se fue a las Américas a hacer mucho dinero. Pues era el padrino de mi Alfredito. Murió hace un mes. No tenía hijos. Y le ha quedado a mi hijo como único heredero de toda su fortuna. Que hizo mucha fortuna. Mucha. Eso está muy bien. Ay, les ha dejado un rancho, unos terrenos con los mejores pastizales de toda la región, para alimentar a más de 1000 cabezas de ganado. Pero ya le digo yo que es una persona muy inteligente. A la vez que yo terminó la carrera de veterinaria y habla varios idiomas. Ah, la única pena que tengo es que os vais a ir tan lejos y ya no nos volveremos a ver, a lo mejor nunca más. No nos vamos a separar, porque nos vamos todos. Ellos casados. Pilar, ay Pilar, ya encontrará allí ella alguna que comenzaremos a vivir aquel amor de juventud que aquí no pudimos tener. Olvidaremos todos los malos recuerdos y los viejos rincones que nos separaron aquí. Qué alegría tan grande me das. Yo pensé mucho siempre en ti. Podríamos acabar de otra manera si queríamos hacerlo por todo lo alto. Claro, para llegar al final tenemos un sainete, pero más. Resulta que Francisco es un inspector de Hacienda y tiene que realizar su respectiva inspección. Y Liz, que piensa que Francisco está ahí. Calla, no digas más. Total, otro lío. Pues así, aquí se le acaba la hora. Bueno, os dejamos con este siguiente sainete. Buena. Pase, pase. Gracias. Enseguida llamo a la señora. Por favor, ¿pueden darme un vasito de agua? Pero un momento, primero
¿Cómo me ha dicho que se llama? Don Francisco del Álamo y Mirabete, inspector de la Hacienda Pública Española. Muy buenas. Me ha dicho la doncella que me busca usted. Así es usted, doña Lizarda Virga la Seca? Virgo, igual que el horóscopo. Perdone, señora Virgo. Soy don Francisco del Álamo y Mirabete, inspector de la Hacienda Pública Española. ¿Y qué hace un inspector de Hacienda en mi casa? Inspector de Hacienda Pública Española, señora. Ya, si ya me he enterado. Entonces, ¿para qué le quita española? Siempre estamos quitando cosas y así nos va. Usted me ha quitado a mí antes el Virgo y yo no me he cabreado. No es lo mismo. No, claro. Este patito me está poniendo las narices y me está poniendo de los nervios. ¿Sabe usted por qué estoy aquí? No tengo ni idea. Por sus defectos, señora. ¿Por mis defectos? Sí, efectivamente. Por sus defectos que tiene de forma. ¿Será asqueroso aquí el Paquín? ¡Señora! ¡Ni señora ni leche! Usted ha venido a mi casa a insultarme y a decirme que tengo defectos de forma. ¿Qué es lo que me ha querido decir? Que los defectos de forma que usted tiene es lo que usted ha declarado. Pero que yo he hecho eso. Si yo no he hablado con nadie. Me refiero a la declaración del IRPF. ¿Y eso qué es? El IRPF es lo que hacemos todos los españoles y las españolas. ¿Que lo hacen los unos con los otros? ¡Ay, Virgen del Perpetuo Socorro! No tiene nada. ¿Es usted viuda, soltera o casada? No. Yo soy soltera y entera. Eso da lo mismo, da igual. Lo mismo lo hacen las solteras que las casadas. ¿Todas? ¿Que lo hacen las casadas también? Y los maridos lo aceptan. Oiga, no sé, pero yo... Ay, mire, bueno, si hay que hacerlo, empecemos cuanto antes. Pero sepa usted que yo soy soltera y que no lo he hecho nunca. Si no le importa, empecemos por el punto A. Ay, no sé yo, pero dice que vamos a empezar por el punto A. Ay, cuando lleguemos al C. Ande, vaya preparándolo todo. Pero si yo ya estoy preparada. Me refiero a los papeles. Necesita papeles para hacerlo. Pues yo, eso no se lo he oído decir nunca a la Antonia. Ya le dije que tenía defectos de forma en la documentación que usted ha presentado en la declaración de la renta. Ah, ya sí, claro. Ve que fácil es. Y no enredarlo todo tanto como usted hace. Don Paquito del Roble, mírate. Vamos al despacho a ver dónde están esos defectos. Que seguro que son defectillos. Ande, soy española y española. Ande, vámonos al despacho ya, que me está poniendo imagen.